Muy buenas noches, me presento, yo soy Laura Barbosa. Hoy vamos a hablar del tema de los dilemas éticos. Vamos a tratar de ser lo más breves posibles y vamos a exponer un caso para ver cómo podemos desarrollar este tema del dilema ético. Vamos a hablar del tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo soy jefe de enfermería que se encarga del control prenatal en una IPS reconocida. Entonces debemos recordar que la ruta materno-perinatal es una ruta que busca garantizar todos los derechos de salud sexual y reproductiva en la mujer, tanto para el inicio de los controles prenatales, o sea, de un embarazo seguro, como los métodos de planificación y obviamente llevar una garantía en los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres en edad fértil. ¿Qué es importante de esta resolución? ¿Qué rutas abarca? El tema de planificación familiar, que es suministrar todos los métodos anticonceptivos y dar una asesoría en planificación familiar para el uso de estos. El inicio del control prenatal, que es identificar y gestionar pues, vulnerabilidades, factores de riesgo y alteraciones que coincidan con la salud de la mujer gestante y del recién nacido. Y por último, la ruta dilémica de toda esta situación, que es la interrupción voluntaria del embarazo, la cual está pues obviamente aprobada en Colombia desde las causales que les voy a exponer. Entonces, la interrupción voluntaria del embarazo es el derecho a interrumpir tu embarazo de manera libre y voluntaria según lo estipulado por la Corte Constitucional en las sentencias C055 del 2022 y la sentencia C355 del 2006, que es importante que sepamos que genera mucha problemática con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Primero, hay muchos factores, pero realmente lo que más se identifica son el tema de los embarazos adolescentes, el tema del desconocimiento de la planificación familiar y cómo usamos mal los métodos, o de pronto son las fallas de método, si estábamos usando el método de manera correcta y hubo una falla en este. El tema del abuso sexual, que muchas veces está ligado con los embarazos adolescentes o complicaciones en el embarazo, por ejemplo, incestos. Y obviamente pues hasta los embarazos mayores a 24 semanas con alguna defecto congénito grave o alguna complicación que pueda hacer que la mamá se muera, o antecedentes personales de la usuaria, sean psicológicos, físicos, cualquiera de esos. ¿Cómo podemos abarcar estos temas? Entonces hay que tener en cuenta que los embarazos adolescentes son un problema de salud pública y además pues obviamente surgen de una relación de un problema de déficit de redes de apoyo familiar, social, muchas veces, y con las carencias en la toma de decisiones individuales. No es normal ver una niña de 14 años embarazada con una pareja de más de 19, 20 años. El abuso sexual, el tema relacionado con que es producto de una violencia, un incesto, una inseminación o porque nos obligaron a estar embarazadas. El tema de planificación familiar, que está relacionado con el tema de planificación familiar, de qué métodos estábamos usando, por qué es bueno, por qué es malo. Los embarazos mayores a 24 semanas, como ya habíamos comentado, resultados de alguna condición médica, psicológica o de violación, incesto y antecedentes normalmente psicológicos y psiquiátricos de las pacientes. ¿Cómo vamos a abarcarlo? Entonces, en el caso que les comentaba, que es importante que abarquemos el tema de que en el caso que les voy a exponer es una paciente de 24 años, la cual llega a consulta de control prenatal, viene trasladada desde Mompox y refiere: tengo 34 semanas y la verdad no deseo continuar con el embarazo. Es un caso que me pasó personalmente a mí, una paciente de 24 años, la cual llega a consulta muy decaída, poco conversadora, pero con una decisión firme tomada. Entonces, ¿qué logramos identificar pues en el problema? Es una paciente que se encontraba planificando y tiene una pareja estable, ya ha tenido un embarazo previo donde no tuvo complicaciones, pero se encontraba planificando con la inyección, hubo una falla del método y quedó embarazada. No desea continuar con el embarazo, a pesar de que su pareja sí lo desea y de hecho decidió trasladarla a la ciudad de Bogotá para terminar sus controles de manera adecuada
y que pudiera tener un bebé completamente sano. Que también evidenciamos, la paciente nunca quiso estar en embarazo, nunca deseó el bebé y de hecho se le ofertan pues obviamente muchas posibilidades ante la situación. Entre esas una valoración con psicología, el cual pues psicología dice que la paciente no se encuentra en condiciones aptas para su rol de madre. Su rol de madre y pues obviamente se inicia proceso de ruta de interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de que entra a la consulta con el médico, quien la remite al proceso no está de acuerdo con la interrupción a la edad gestacional que ella tiene. En la búsqueda de la evidencia, entonces, ¿qué podemos decir? La identificación del problema. Normalmente esta ruta se inició dado que había un panorama general de aborto clandestino en América Latina de manera insegura que me aumentaba los índices de mortalidad materna en el país. También pues obviamente el tema de los embarazos adolescentes. Esta usuaria era una usuaria que ya había sido madre de adolescente y que no deseaba tener otro embarazo hasta desarrollo social, educacional, en todos los aspectos. No se sentía preparada nuevamente para volver a ser madre. Y con respecto a la evidencia, pues realmente la evidencia como tal de por qué se aprobó esta sentencia es el hecho de que evitar primero las muertes clandestinas de las madres por complicaciones ginecológicas en los abortos clandestinos mal practicados y aparte también la mortalidad de usuarias que por ejemplo no debían embarazarse o nunca debieron embarazarse en el proceso. También la prevención la prevención y el uso de métodos de planificación familiar, el aumento de estos y la disminución en la natalidad mortal. ¿Qué mejores evidencias que los indicadores en la ruta materno-perinatal, entre esas la mortalidad de usuarias? Y obviamente pues nos basamos en los riesgos beneficios. ¿Qué tan beneficioso realmente es tener un aborto a las 34 semanas a diferencia de tener un aborto a las 14 semanas? Todo esto se le explica a la usuaria con el fin de evidenciar qué tan complicado va a ser todo el tema del aborto y qué va a pasar después de su aborto, después de 34 semanas a un mes de realmente de tener el bebé. Volviendo a la diapositiva anterior, entonces podemos decir que se le explica a la paciente cuáles son las complicaciones, que a las 34 semanas, que ya es un bebé bastante desarrollado, la interrupción voluntaria del embarazo se le va a realizar a nivel hospitalario, va a ser como un parto. Se detiene primero el proceso de vida del bebé, donde se da la muerte fetal y luego se extrae el bebé a manera de un parto natural, como si ya tuviera el parto natural. A pesar de que se le explican las complicaciones, aún así la usuaria está en la decisión de que no desea continuar con el embarazo. También, pues obviamente se le pregunta por el proceso familiar que lleva. Ella refiere que como el esposo no se encuentra en la ciudad de Bogotá, ella va a, pues, lo expreso en mis palabras como lo expresó la usuaria, se va a inventar una historia para que pues su esposo no vaya a tener problemas con su esposo. Igualmente, este proceso es un proceso donde solamente lo lleva la IPS y la usuaria, dado que ella refiere y deseo de confidencialidad frente a su familia con este proceso. Se le ofertan también otras opciones como el tener el bebé y darlo en adopción, o también se le ofertan apoyo psicológico emocional para que pueda continuar con el embarazo, culminar con el embarazo y pueda tener una buena red de apoyo familiar, pero aún así la usuaria desiste de continuar desiste de abandonar la idea de la interrupción voluntaria del embarazo. Algo curioso que se presenta con
con esta usuaria y con el médico es que el médico no se encuentra de acuerdo con el proceso y pone en la historia clínica feticidio. Aún así, se continúa con el proceso y la usuaria realiza su proceso IVE sin complicaciones y sin juzgamientos. Entonces, también es importante decir que esta ruta es una ruta donde realmente no sabemos qué contexto hay detrás del usuario, ¿sí? A pesar de que se le brindan todas las opciones, se le explican todas las complicaciones que puede tener durante el parto. Y uno de los pioneros a nivel de Colombia y de Bogotá es el doctor Jorge Eduardo Caro. Este médico es un médico ginecológico, el cual realiza las interrupciones voluntarias mayor a las 24 semanas en el Hospital de la Victoria. Es un ginecólogo ya especializado y que es promotor de esta ruta, dado que durante sus años de estudiante vio muchos abortos clandestinos y muchas muertes maternas por deseos de no continuar con el embarazo. Entonces, esta ruta, a pesar del contexto que tenga la usuaria, que no se encontraba en su rol, que no deseaba ese rol de madre, de hecho, la mujer expresa que no desea, o sea, que ella tiene su hijo, pero ella no se siente ni siquiera se siente mamá, a pesar de que ya es una madre, y es una decisión tomada muy firmemente por la usuaria. Fue un proceso complicado, la usuaria decidió regresar a la ciudad de Mompox después del proceso y se desconoce hasta el momento qué pasó con la usuaria. No tuvo complicaciones ginecológicas ni nada por el estilo, pero la usuaria regresó a su ciudad correspondiente y todo su sistema de salud fue trasladado a la IPS allá en Mompox. Entonces, muchas gracias. Quisiéramos poder abarcar un poco más de este contexto, de esta historia, porque no solamente es el hecho psicológico de la usuaria, sino también el desarrollo personal, la planificación familiar, porque la usuaria se encontraba planificando. Todos esos contextos es cuando uno entra a revisar realmente qué es lo que está pasando. Muchas gracias.